Por ahí está la cosa, ya. Vamos a partir. Hoy día no vamos a hablar de plagas, no vamos a hablar de enfermedades, vamos a hablar de malezas, ¿ya? Y sorpresa, sorpresa, hoy día voy a abrirle los ojos a un tema que incluso los especialistas se enredan solitos, ¿ya? No se olviden que las malezas son plantas, ¿ya? Ojo, ojo. Eh, Hola Camila Patricia, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿bien y usted? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Quién me falta acá arriba? Ángela González, ¿cómo estás? Hola, hola. Ahí está la Ángela, ya listo. Hola, listo. Ya. A ver, tengo algunas consultas. Alejandra Rojas, ¿estás en línea? Sí, profe. Oye, Alejandra, em, cuando yo te hablo de maleza, ¿ya te has formado un concepto del tema o no? Em, sí, yo creo que sí. ¿Ya? ¿Te atreverías a dar alguna característica de alguna maleza? Algo que te diga que esa planta es maleza. Eh, a ver. La pregunta que yo te hago es como bien vaga porque me interesa que lo de hoy día le aclare harto la película, ¿eh? Porque el tema, si bien pertenece a toda una especialidad, ¿cierto? Están los malezólogos, ¿cierto? Hoy día quiero abrirle los ojos respecto a algunas cosas raras, ¿ya? Entonces quiero partir desde una definición de ustedes, de lo que ustedes ya manejan a esta altura del partido. O sea, tengo, tengo entendido que una maleza eh, puede quitarle los nutrientes al suelo. No me acuerdo qué maleza era. Creo que el yuyo, ¿o no? ¿Ya? ¿Ok? Eh, y eso que puede quitarle eh, el rendimiento a nuestro cultivo. Quizás pueda afectar también en el tema de los olores, eh, eso que puede Eh, afectar más. Mira, una pregunta capciosa, ¿ya? Una pregunta capciosa. Si yo tengo un potrero sin cultivo comercial, ¿tengo maleza o no tengo maleza? Yo creo que sí. ¿Ya? Sí, es Ya, que ojo, están en todos lados, creo yo. allá vamos. Ya, ok, está bien, está bien, está bien. Si está, lo que me interesa hoy día es sacar información de ustedes y a partir de ahí lo vamos a pulir, más que nada para que tomen conciencia del tema de las malezas, que tiene muchas cosas raras, ¿ya? A eso voy. Ya, gracias, Alejandra, súper. Ignacio, tiene ahí una manito levantada. Sí, profe, era para si se podía hacer una acotación, como nos estaba preguntando. Respecto a la Por maleza. supuesto, en todo momento. Dígame. Bueno, yo tengo entendido que las malezas son plantas súper competitivas en tanto nivel de agua, de suelo, como en el espacio del suelo y en los mismos nutrientes. Además que ellas son hospederos de muchas plagas, entonces a nivel agroindustrial son súper poco deseadas y hay que hacer los manejos culturales para mantenerlas. Ya, tú usaste una palabra clave, ¿cierto? Hablaste de los cultivos agroindustriales, que es un cultivo de alto estándar, ¿cierto? Comercial, etcétera, etcétera. Por ahí va la cuestión. Ya, muy bien, gracias. Constanza, tiene la manito levantada. Profe.
Yo igual Cuéntame. quería hacer una acotación porque yo tenía entendido que una maleza puede ser cualquier planta, incluso un cultivo, pero pasa a ser maleza cuando me afecta el cultivo de interés que yo tengo. Por ejemplo, si yo tengo una plantación de, no sé, repollos, y entre esos repollos me empiezan a aparecer, no sé, tomates, el tomate vendría a ser la maleza, independiente de que no se considere una maleza como el yuyo, por ejemplo. Claro, sí va por ahí la cosa, ¿ya? Entonces, esta pequeña conversa que hemos tenido al comienzo de la clase es más que nada para que despierten a ciertos conceptos que de repente como que no nos damos el tiempo para profundizarlo, ¿ya? Eh, a ver, Damián, hola, hola, te estoy saludando, después conversamos. Hola, hola. Ya, entonces chicos, fíjense bien, las preguntas que le hice ahora, que vamos a tratar de usarlas más ratito también, más que nada es para sensibilizarlos al tema de las malezas y para que las vean de una perspectiva global, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver hoy día, vamos a revisar el concepto de maleza, vamos a comenzar a trabajar con ciertas categorías, algunos ejemplos, y vamos a trabajar un poquito con la morfología, porque no queda otra, ¿cierto?, para identificarla. La otra opción para la identificación, acuérdense que está la genética, ¿cierto? Un banco de genes, tomo una muestra, ¿cierto? La llevo a un laboratorio y ahí el amigo me dice, después de algunas semanas, me dice qué especie es genéticamente, pero para fines prácticos no nos sirve porque estamos trabajando en el potrero, quiero las cosas hoy día, ¿okay? Así que la verificación genética no es una opción dentro de las opciones que yo tendría, ¿ya? Entonces, fíjense la definición, ¿ya? Como lo decía la compañera, es es cualquier planta, ¿ok? Puede ser un tomate en un cultivo que tenga mayor rentabilidad que el tomate. Puede ser un chamico prácticamente en cualquier otro cultivo, ¿ya? Y ojo ahí, Alejandra, a eso iba, ¿ya? Si yo tengo un suelo desnudo, sin cultivo, o lo tengo en barbecho, tengo solamente plantas, ¿ya? Y de hecho, las malezas son plantas. Nosotros, desde el punto de vista comercial, agrícola, ¿cierto?, agronómico, cargamos la balanza y le ponemos una cruz a ciertas plantitas, ¿ya? Y a eso llamamos maleza, ¿ok? La maleza existe siempre y cuando exista un cultivo de interés. Por eso el malvado de tu profe te hizo una pregunta capciosa. Si el potrero si no tiene ningún cultivo comercial o está en barbecho, entonces el concepto de maleza como que colapsa, ¿ya? Entonces, hablamos de maleza, tratando un poquito de ordenar la cosa, que les quede más o menos redondito y que entiendan la ambigüedad, ¿cierto? La ambigüedad del concepto. Tenemos cualquier plantita, ¿cierto? Cualquier planta que por su presencia, morfología, fisiología aparece espontáneamente o voluntariamente, y por eso también se habla de plantas voluntarias, plantas espontáneas, en el huerto y siempre, compite siempre por luz, por espacio y por nutrientes. ¿Y por qué compite siempre? Porque es una planta. La planta necesita estar tomando agüita, ¿cierto?, para crecer, desarrollarse. Es una planta. Si yo pongo una planta de papa al lado de otra planta de papa y las distancias son estrechas, están muy próximas, empiezan a competir, ¿ya? Que es la base del distanciamiento, ¿ya? Es la lógica del distanciamiento de la hilera. Si yo acerco más las plantas, aumenta drásticamente la competencia. Si yo las alejo, baja el rendimiento, ¿ya? Entonces, le marqué adrede, muchachos, las líneas que llaman la atención. Es cualquier planta, ¿ya?
que está todo el tiempo, ¿cierto? Sacando luz, espacio, agua, nutrientes para ella. Y como hay otra planta que tiene otra planta cultivada, ¿cierto? Que normalmente tiene menor vigor, entonces obviamente hay una competencia, ¿ya? Afecta el crecimiento, afecta el desarrollo y por supuesto me afecta fuertemente el rendimiento en una planta de interés comercial, ¿ya? Entonces, al igual que el concepto de plaga, hay una fuerte componente económica, ¿ya? Si las plantas para mí son plantas y el cultivo de interés es tan planta como la otra planta, el concepto maleza desaparece, ¿ya? Entonces eso, quería destacar la ambigüedad de la definición, ¿ya? Por muy malezólogo, ¿cierto?, que sean algunos especialistas, el concepto no deja de ser mañoso, ¿ya? Así que, a fin de cuentas, es uno, como profesional, quien elige, digamos, qué maleza es maleza o qué planta es planta, etcétera, etcétera, ¿ya? Según los malezólogos, entonces, nacionales, y a pesar de este concepto bastante ambiguo, se habla de que acá en Chile tenemos más o menos unas 500 especies de malezas, ¿ya? De las cuales hoy día vamos a tratar de ver hasta donde podamos solamente 10 especies para que ya por lo menos le quede ahí en el registro, ¿ya? En la parcela INACAP, si mal no recuerdo, nuestro amigo Rubén creo que ha identificado más de 30 especies distintas, ¿ya? Así que es una excelente muestra como para aprender de maleza. Si no más, pero aquí tenemos un problemita. Profe, Dígame. disculpe, ¿y en las variedades hay que amar la ensalada? Porque la Eh, especie es una. La variedad, hay otras que son como más peligrosas, quitan más nutrientes, ¿no? sí, por supuesto, po. En realidad, en el mundo de siempre hablando de maleza, ¿no? Estaba hablando de Ajá. maleza, Sí, no del cultivo. Ya, en el caso de las malezas, más que variedad, hablamos de biotipo, porque la variedad, por definición, está pensada siempre con intención comercial. Entonces, variedad o cultivar, algunos autores dicen que es lo mismo, ¿ya? Entonces, sí, una correhuela acá en Santiago tiene un comportamiento distinto a una correhuela, no sé, en Santo Domingo, ¿cierto? En la costa o en Osorno, ¿ya? Porque la plantita va reaccionando, ¿cierto? Y se va ajustando el genotipo al fenotipo, ¿ya? Hay un fenómeno de ajuste. Sí, ahí sí. gracias, profe, Sí, por el biotipo. No sabía eso. Gracias. pues, biotipo. Eh, bueno, el concepto de maleza, insisto, es arbitrario para mi gusto, y aparece otro concepto que ustedes también tienen que conocer porque como les toca trabajar en el campo, tienen que estar alerta a todo lo que sea plantita, buena o mala o como se llame, ¿ya? Y están las famosas especies invasoras. Especies invasoras. Entonces, las malezas, ustedes saben que en general, de acuerdo a este concepto que estamos revisando, nos producen daño, ¿ya? Por la buena o por la mala, nos producen daño. Y las especies invasoras, peor aún, ¿ya? Son plantas que vienen de otras latitudes, que lamentablemente ingresaron de alguna manera a nuestro país y son, si le pusiéramos, digamos, alguna categoría, serían super malezas, ¿ya? Entonces, yo les presento el término para que lo conozcan, plantas invasoras, ¿ya? Fíjense que los catálogos chilenos describen aproximadamente 100, 102, eso es lo que yo conté en el último catálogo que yo revisé. Y el total de especies invasoras en Chile son 743. O sea, curiosamente, muchas de las malezas que tenemos en este momento en el campo chileno llegaron y se quedaron en Chile y no son nuestras, ¿cierto? Ya sea porque fueron introducidas intencionalmente o por casualidad, ¿cierto? Porque se nos ocurrió traer una plantita, porque trajimos suelo contaminado, etcétera, etcétera. La planta entró y se quedó, ¿ya? Acuérdense que en Chile tenemos muchos climas, así que le ofrecemos
mucho espacio ecológico para que las plantitas se ajusten, ¿ya? Entonces, quiero cargar un poquito la clase de hoy día hacia una discusión de algunos conceptos que uno, cuando está aprendiendo, claro, el profe me dijo que el concepto de maleza es tal cosa, pero llega un momento en la vida profesional que uno se replantea varios conceptos, ¿ya? Y uno de los conceptos mañosos, que siempre me ha parecido mañoso, igual que la plaga, ¿cierto? Es mañoso, el concepto de maleza, ¿ya? Veamos algunas situaciones que tienen que ver con lo que estamos conversando, ¿ya? Si tengo arroz, con todo lo que yo trato de cumplir con el arroz, de repente aparece una planta que se parece mucho al arroz, mucho, mucho, que es el famoso hualcacho. Entonces, yo miro, ya, ok, el arroz es la planta y el hualcacho es la maleza. Ya, listo. Después voy a un cultivo de papa. Papa. Estoy produciendo papa, ¿cierto? Agosto, septiembre, primavera, verano. Chamico. ¿Ok? Lo miro. Chamico, lo miro, es hediondo, ¿cierto? Tiene una cápsula con espina. El otro no es hediondo. Me como el tubérculo. Ah, listo. Me queda clarito cuál es el cultivo y cuál es la maleza. Pero hay situaciones, como decía la Constanza, hay situaciones donde la cosa es jabonosa, es ambigua. Tengo un cultivo de lilium, lilium, ¿ya? Una plantita muy ponderada en el comercio de las flores, lilium. Las varas son súper caras. Y de repente aparece una planta de arveja agroindustrial. ¿Cuál es el malo aquí en la película? Uno queda, dice, a ver, un momentito, a ver, aquí como que esto no me lo enseñaron digamos, en la universidad. Entonces, a lo que voy yo es que hay situaciones donde el contexto productivo me obliga a decidirme por blanco o negro, ¿ya? Si yo partí con lilium, automáticamente el segundo cultivo, si me perjudica a mi objetivo comercial, es maleza. Entonces, puse lilium, apareció arveja, arveja entonces maleza. Si yo estoy con un tremendo contrato con la agroindustria, arveja agroindustrial, top, 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 y aparece un rebrote de lilium, lamentablemente el lilium, siendo tan caro, y a veces más caro la planta que la planta de arveja, es maleza, ¿ya? Entonces, eso quiero yo agregarlo, chicos, al concepto de maleza, que es contextual y cargadamente, ¿cierto?, hacia los aspectos económicos. Y por lo tanto, ustedes van a tener que decidir en un campo cuál eliminamos y cuál dejamos, o cuál manejamos, ¿cierto?, y cuál dejamos. Ya, la idea es que hoy día es abrirle la panorámica, chicos, para que tengan una mirada clara, completa del medio en el cual ustedes van a trabajar, que técnicamente se llama agroecosistema, ¿ya? Desde el punto de vista ecológico, lo que nosotros tenemos en los huertos es un agroecosistema, o sea, un sistema intervenido, ¿ya? Por lo tanto, vamos a observar algunas situaciones de desequilibrio generado por nosotros mismos. Malezas comunes, todas las que ustedes quieran, ¿cierto? Más o menos las 500 especies que hemos conversado para Chile, que las vamos a revisar algunas hoy día. Malezas peligrosas por varios motivos, porque tienen importancia cuarentenaria, porque son muy invasivas, son muy competitivas y tienen un grado de asociación con los cultivos enorme. Ese es el caso, por ejemplo, del orobanque. El orobanque, orobanche, jopo o flor azul, tiene varios nombres. Ahí les pongo el nombre científico si lo quieren buscar. Una plantita que se especializa en solanácea. Y si yo tengo un tomate y un orobanque, el orobanque gana, lejos, gana, una planta súper parásita, crece vertical, de crecimiento muy rápido, es impresionante lo que crece, produce semilla, ¿cierto? Profe, Una semilla ¿lo podemos chiquitita. encontrar aquí en la capital? No he visto. En mi vida profesional, Acabo de David, buscar por internet y lo he visto. En la esquina de mi casa había uno. puede ser,
Puede ser, Son esas ¿ya? plantas que tienen la flor dulce. ¿Cómo? Son esas plantas que tienen la flor dulce. No, ese es un acanto, cuidado. Ese es un acanto. Se parecen bastante. Ahora te la voy a mostrar, David, para que no te pierdas, ¿ya? Es una planta parásita por el color que tiene, ¿ya? En general, las plantas parásitas, super parásitas, son blancas, ¿ya? Si son verdes, entonces deja de ser más parásita, ¿ya? Por el tema de la fotosíntesis, ¿ya? Te lo voy a presentar al tiro, David, para que ahí, si la quieres buscar. Yo he visto, me parece, una vez en mi vida profesional el orobanque. Y eso es bueno, quiere decir que estamos más o menos libres de estos personajes, ¿ya? Después tenemos las plantas parásitas, que andan por ahí nomás, ¿cierto? Planta parásita con las malezas, ¿cierto? Que es como una categoría, ya sea en paralelo, ¿cierto? El famoso cabello de ángel, que por ahí se lo habrán encontrado, que prefiere normalmente cultivos bajos o relativamente bajos. El cabello de ángel lo podríamos tener en tomate, lo podríamos tener en poroto, en arveja, ¿ok? Eh, es una planta que yo la miro y yo diría que el 90% de su crecimiento para mí es cualquier cosa menos planta. Hacia el final del periodo vegetativo, claro, sale algo así como una florcita y produce semilla, ¿ok? Ya, listo. Me queda claro que es una planta, pero es una planta muy rara, ¿ya? El famoso cabello de ángel. Y el quintral, que ese sí que lo tenemos acá en Santiago, David. El quintral tú lo vas a observar en los árboles, ¿ya? En los ciruelos que están en la calle, los ciruelos de flor, ¿cierto? En los álamos, de repente en los sauces. eh, y ojo, son plantas parásitas, o sea, normalmente terminan matando al cultivo, ¿ya? Y aprovechando que estamos hablando del tema y para que se tengan una mirada mucho más panorámica y tal vez le tomen el gustito al tema de las malezas, porque se necesitan especialistas en maleza, que en el fondo, como creo que se los comenté al comienzo del semestre, en el fondo son botánicos especializados. Tenemos otras categorías que son las plantas introducidas, las plantas naturalizadas y las plantas invasoras. La planta introducida, como lo dice el nombre, es una planta que ingresó de manera no intencional, ya entró de alguna manera a través de semilla, a través del suelo, a través de otra plantita, ingresó y empezó a naturalizarse, ¿ya? O bien, dentro de las plantas introducidas hubo una introducción intencional, normalmente para florcita, ¿cierto? Valor ornamental, o bien como forraje, ¿ya? Entonces ahí les puse dos ejemplos. El dedal de oro, que ahora lo tenemos por todos lados, traído de California, con una florcita ornamental, porque es sencilla, es bien bonita. Ahora la tenemos prácticamente en todos los caminos de Chile, ¿ya? El dedal de oro. La típica florcita que crece a lo largo de las líneas del tren, dedal de oro, ¿ya? La galega se trajo como forraje alternativo para algunas especies. Ahora la tenemos en todos lados, la galega. Y la galega, acuérdense que tiene un problema con la alimentación de los animales. Resultó que es un forraje más o menos no va porque les produce sensibilidad a las membranas a los animalitos, ¿ya? Entonces los animalitos dejan de comer, entonces se altera la dieta. Esa es la famosa galega. Plantas naturalizadas son plantas que ya fueron introducidas de alguna manera a Chile y que en forma espontánea se fueron quedando, se fueron reproduciendo hasta que simplemente se chilenizaron, ¿ya? Es una planta naturalizada. Y acá tenemos no pocas malezas. Tenemos la correhuela, tenemos la hierba azul, que se las voy a presentar. Tenemos el famoso diente de león, ¿ya? Entonces, por eso yo les decía que las malezas, además de tener un concepto complejo o un poquito ambiguo, fuertemente comercial, eh, depende de cómo se vea la situación, ¿ya? Hay mucho de contextual. Después tenemos las plantas invasoras, que ya son las super maleza, ¿ya? Super maleza, plantas invasoras. Son plantas que se introdujeron también muy temprano, pero que ya está la capacidad que tienen para propagarse, para diseminarse y para ganar espacio
que se vuelven peligrosas en los ecosistemas, ¿ya? Porque empiezan a sacar las plantas silvestres, ya las empiezan por espacio, ¿cierto? Y por todo lo que hemos conversado, le quitan espacio vital a otras plantitas. Caso emblemático, el espinillo, y a los que les gusta viajar, ¿cierto?, para el sur, o de la zona central hacia el sur, zarzamora, tenemos zarzamora por todos lados, ¿ya? Súper invasiva, enorme vigor, ya prácticamente no hay forma de pararlas, ¿ya? Dime, ¿hay alguna consulta? Sí, es que en San Fernando, donde viven mis abuelos, hay mucha zarzamora. Y allá en la época donde están con los frutos, la gente las cosecha y las vende. Hay cultivos que, o predios que tengan como el cultivo de zarzamora como para la agroindustria, para generar mermeladas, que nunca he visto, siempre he visto que lo hace como la gente. Sí, si Y tú las te moras que fijas, están en la calle. si tú haces memoria visual o personal, la mora silvestre tiene un tamaño característico y tiene un aspecto característico, ¿cierto? Eso está mejorado, eso se mejoró y ahora tenemos una mora de mayor tamaño, ¿ya? La supermora, ¿cierto? O el morón. Hay cultivos acá en Chile con intención comercial y les va súper bien, dado que es un berry. ¿Mm? Sí, sí hay. David, cuéntame. Acotando a lo que dijo la compañera, por Concepción, Talcahuano, San Felipe, por esas partes hay cultivos de mora, morones, blueberry y todo ese tipo de frutos. Ya, súper, sí. Para el sur y para el norte, por lo que capté. Ya, a propósito, David, mira, ojo ahí, mira la imagen de arriba a la izquierda. Ese es el famoso orobanque. Es una planta que puede llegar más o menos a los 80 centímetros, 70 centímetros, crecimiento vertical, pálida como ella sola, pálida, blanca, 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 con unas florcitas azules, ¿ya? Súper agresiva, súper agresiva, ¿ya? Si tú revisas el sistema radical va conectado con el sistema radical de la solanácea. Aquí en la fotito tenemos, entonces, con tomate, ¿ya? Profe, el La que orobanque introducido, ¿cierto? sí, y probablemente no te sabría decir si en forma intencional o en forma espontánea. Sí, sí, pues llegó de alguna manera, ¿ya? En cambio, la otra plantita, búscala para que marques la diferencia. Busca el acanto, la que tú me mencionas, esa florcita que se chupa el néctar, el famoso acanto. No es una planta nuestra, ¿ya? Tenemos la cúscuta o cabello de ángel, ¿cierto? Con estos tallos trepadores, volubles, de colores blanco o amarillento. Eso nos da una idea de que es altamente parasítico, ¿cierto? Acuérdense que los colores verdes me indican que la planta hace fotosíntesis, por lo tanto los colores pálidos me indica que depende de la fotosíntesis de la planta hospedera, ¿ya? Un cacho desde el punto de vista del manejo, ¿ya? Cuesta un mundo sacarla. No estoy seguro si el control químico sea eficiente, ¿ah? Tengo mis dudas. Ojo, ¿ah? Basta un centímetro de ese tallo amarillento para que la planta se reproduzca. Ojo, ¿ya? Así que no hay que trozarla, no hay que cortarla, hay que sacarla entera, ¿ya? Y muchas veces hay que quemar, ya no queda otra. El quintral que está arriba a la derecha, Trixterix, ¿cierto? Para el mundo botánico, se lo van a encontrar acá en Santiago prácticamente en todos los parques y a veces se nos cuela a las plantas que tenemos en la casa, ¿ya? Si usted tiene un arbolito y de repente aparece una masa vegetal de color verde intenso y más encima le sale una florcita rojita, cuidado, puede ser un síntoma o un signo del famoso quintral, ¿ya? Abajo a la izquierda tenemos el famoso dedal de oro, cuyo nombre científico es casi impronunciable o escribible, ¿cierto? La Escolcia californica, el dedal de oro, una planta que fue introducida por la florcita, una flor atractiva, ¿cierto? Bastante alegre. El problema es que ahora la tenemos por todos lados, ¿ya?
La hierba azul, la que está al medio, abajo, la hierba azul, el Echium, ¿cierto? Una planta de flores lila o violeta, harto fome la planta, uno la mira y una florcita, una planta no es muy atractiva, pero sí a lo lejos los tonos violeta son muy bonitos, ¿ya? Y el Ulex, como les decía, Ulex o espinillo, es un arbustito muy agresivo, de mucho vigor, que va aumentando, ¿cierto? Aumentando en superficie, ¿cierto? Va colonizando metros cuadrados, centenares de metros cuadrados, hasta que simplemente saca planta silvestre de su nicho ecológico, ¿ya? Si les interesa el tema, vean fotos de los procesos invasivos del Ulex, del espinillo. Impresionante, hay sectores pero dominados por este arbustito, que tiene espina, ¿eh? Tiene espina, entonces es muy molesto. Dime. Profe, el Ulex está en las carreteras, ¿cierto? ¿Se ve en las carreteras cuando uno pasa? Sí, y en sectores relativamente secos, sí, de repente tú lo vas a ver a los costados del camino. Si llega al camino es porque ya estamos en problema, porque ya colonizó todo para arriba, ¿cierto? Ya, entonces, Profe, aquí está- dígame, dígame. aquí donde yo vivo está llena de esa maleza del cerro, está lleno. Sí, sí. Y pensar que fue introducida como planta ornamental, ¿ah? Se metió acá a Chile para aprovechar la florcita amarilla, que es muy bonita. El problema es que es un arbustito que va ganando espacio, tiene unas espinas más o menos grandotas. Cuando está seco, es meterse entre los cactus, complicado, ¿ya? Y Profe, y tiene muy... aparte Dime. de beneficio ornamental, ¿qué beneficio se le podría dar al Ulex? Habría que pedirle ahí a algún botánico, algún bioquímico, eh, la caracterización, ¿cierto?, de sus tejidos, pues. En la medida que si el fruto es comestible, ¿cierto? Me parece que tiene vaina, me parece que tiene vaina. Si no me equivoco, es una leguminosa. Así que si uno la lograra manejar, podría ser bueno para mejorar el suelo, ¿ya? Pero no la he estudiado con detalle. Pero las cosas tienen valor en la medida que uno las va estudiando, ¿cierto? Haciendo algunos análisis y ahí uno va cargando la mano para distintos fines, ¿ya? Por lo tanto, desde esa lógica, todas las plantas son buenas, ¿cierto? Es cuestión de buscarle el encanto a las cosas. Ya, entonces, para que ustedes tengan una base de por lo menos 10 malezas importantes para nosotros, acá las vamos a ir revisando. Les puse los nombres científicos para que las vayan conociendo. Tenemos la Convolvulus arvensis, que es la famosa correhuela. Tenemos el Sorghum alepense, que es el famoso maicillo. Y la malva SPP o SP, que es la malva que hemos conversado en la clase pasada, ¿ya? Recordemos algunas características físicas, morfológicas, que la intención también de esta clase. En el caso de la correhuela, ustedes ya saben que tiene florcitas blancas, me parece que hay lilas y rosadas, ¿ya? Campanulada, son flores individuales, muy características. La hoja es sagitada, tiene forma como de punta de flecha, tallo voluble, verde clarito, ¿ya? Una maleza complicadita, porque se enrosca en los tallos de los cultivos y la mejor manera es sacarla a mano, ¿eh? Pero imagínense 100.000 plantas, 500.000 plantas por hectárea, trabajo para los amigos chinitos, ¿eh? Si es que lo hacen. Sorghum alepense o maicillo, muy parecido al maíz, tiene más o menos los mismos ecosistemas donde crece, con la diferencia que el sorgo alepense puede estar en situaciones de mayor estrés, ¿ya? O en situaciones de humedad también, ¿ya? Puede crecer hasta el metro y medio, más o menos, una planta de tallo herbáceo erecto, con una panícula abierta, erecta, y en lo personal yo la reconozco por la nervadura, ¿ya? Yo me voy a la hoja. La hoja es una hoja bastante gruesa, de un verde intenso,
y la nervadura es blanca y muy dura, ¿ya? De esa manera uno sabe cuál es cuál entre el maicillo y el maíz, ¿ya? Y la base de los tallos tiene un tono rojizo. Además que si uno revisa el sistema radical, o mejor dicho, ¿cierto? La parte subterránea, va a encontrar rizomas bastante gruesos. Sí, es C4. Sí, sorghum es C4. Sí, Gonzalo. C4, de todas maneras. La malva, una planta rastrera, ¿cierto? Considerada dentro de las plantas complicaditas, ¿cierto? De las malezas complicadas, porque resiste mucho, incluso los herbicidas. Cuesta harto sacarla, así que hay que pillarla muy tempranito. La hoja, la que conversamos el otro día, una hoja palmada, ¿cierto? Con forma de manito, con el pecíolo peltado, o sea, en la mitad de la hoja, rastrera, ¿cierto? Eh, y que no nos queda otra que controlarla, como les decía, muy temprano en la temporada. Volviendo atrás, en el caso del maicillo, antes que se me vaya la onda, por el hecho de tener rizoma, acordarse que no conviene cortarla, ¿cierto? Porque si yo la corto, sobre todo el rizoma, si le meto arado, si le meto rastra, aumento la propagación vegetativa, ¿ya? Después tenemos estas otras malezas que también son comunes. Tenemos el Chenopodium sp, me parece que es album, me parece, si no me equivoco, Chenopodium album, que es la famosa quingüilla. El Cynodon-Dactylon, que es la chépica o pasto de Bermuda, y la Brassica rapa, si no me equivoco, que es el famoso yuyo, ¿ya? Entonces, en el caso de la primera, tenemos una hoja con un diseño más o menos romboidal, ¿ya? Romboidal significa es un cuadrado, pero tomado desde las puntas, más o menos, ¿ya? Diseño, una hoja romboidal, con algunos lóbulos, ¿cierto? Unos lóbulos angulosos en los márgenes. Tallo erecto, ¿cierto? Tallo erecto con quillas o con caras rectas, así que el tallo es erecto y es prismático, durito. Si uno le pasa el dedito, el dedo como que se nos humedece y normalmente tiene una capa de un material polvoriento blanco. Y las florcitas son bastante fome, ¿eh? Son unas flores chiquititas de color verdecito que forman una panoja. La maleza del medio, el Cynodon Disculpe, dactyl, Chenopodium, ¿cuál era? El... me parece que es álbum, Chenopodium album, si no me equivoco. Ay, La maleza del medio, ¿cierto? La famosa chépica o el pasto bermuda, una planta de tallo herbáceo, rastrero, con estolones, ¿cierto? Como es una poácea, una gramínea, ¿cierto? Hoja lanceolada, hoja con nervadura paralela, súper agresiva, ¿ya? Súper agresiva. Se supone que es perenne, ¿eh? Se supone que es perenne, pero durante el año tiene ciclos. De repente se seca y está todo seco, y durante la primavera se activa, o finales del invierno se activa, verdecita, y después vuelve a desaparecer. El yuyo, una planta de tallo erecto, cilíndrico, con florcita de 4 pétalos, chiquitita, formando racimo, ¿cierto? Una flor amarilla. La hoja ustedes la conocen, una hoja larga, ¿cierto? Con márgenes lobulados, uno le pasa el dedito y la hoja es relativamente espinosa o tiene unos pelitos, ¿ya? De un color verde pálido. Sistema radical pivotante, bastante dura de sacar también, a pesar de que es una planta de semilla. Estas también son importantes para ustedes. Tenemos Datura stramonium, el famoso chamico, el Cyperus rotundus, que es la famosa y temida chufa, y el Polygonum aviculare, pasto del pollo o sanguinario, ¿ya? Algunas cosas básicas de estas plantas: en el caso del chamico, en el extremo izquierdo, una hoja ancha,
yo diría más o menos palmada, nervadura divergente, tallo erecto, muy vigoroso, muy duro, produce una cápsula de varios centímetros, espinosa, con semillas negras, y una florcita en forma de campana, entre amarillo, verde y blanco. Por ahí va el color, un color así un poquito ambiguo, ¿ya? Muy agresiva, ¿cierto? Una Profe, planta normalmente de primavera-verano. Dime. ¿podría repetir lo que no le entendí nada? Se me fue el internet. Nada de nada. Del Lo chamico. del chamico. Del chamico, ya. Sí. Ya, ok, no hay problema. A ver, en el caso del chamico, entonces, lo que yo decía era que la hoja es una hoja ancha, claramente, ligeramente palmeada, con márgenes aguzados, ¿ya? Un color verde oscuro a verde grisáceo, tallo erecto, muy firme, muy vigoroso, con un fruto que viene en una cápsula con espinas, ¿ya? Y las semillas son de color oscuro, negro, ¿ya? Le pongo los nombres científicos, chicos, por si ustedes quieren investigar ahí más por su cuenta, ¿ya? Siempre buscar para fines técnicos, científicos, el nombre científico, que es lo mejorcito, ¿ya? Y la flor es una flor en forma de campanita, grandota, bastante vistosa, una planta hedionda, uno le pasa el dedo nomás y un olor pesadito. La florcita es campanulada, grande, de un color que va del blanco al amarillo al verde, por ahí va, ¿ah? No, por lo menos las que he visto. El Cyperus, o Cyperus rotundus, ¿cierto? O chufa, como maleza, también es pariente de una plantita que tenemos a veces en la casa, pero que ya no se ve mucho en ornamentales, que le decimos paragüita, ¿ok? Es una plantita que me recuerda algo así como un pastito, pero las hojas son mucho más duras, bastante duras, con el nervio muy fuerte, que produce un escapo floral, ¿cierto? Y la florcita desarrolla algo así como una especie de paragüita. Por lo tanto, ese paragüita, asócienlo con agua, chicos, es una planta de agua, que le encanta sectores pantanosos o cerca de los riachuelos. Difícil de manejar, difícil de sacar del potrero. Si uno revisa la parte de abajo de la planta, se va a encontrar con unos tubérculos, ¿no? Unos tubérculos de unos 2 o 3 centímetros. Esos tubérculos en otras partes se comen, ¿ya? Así que, ojo, ahí les doy un dato, por si quieren investigar esa cosa. Y por esos tubérculos también cuesta un mundo sacarla del suelo. La que tenemos a la derecha sería la sanguinaria. Y aquí tenemos un buen ejemplo, muchachos y chiquillas, de lo maliciosa que es el concepto de maleza, ¿ya? Para el mundo agrícola, la sanguinaria es una maleza complicada, ¿ya? Bastante dolorosa, difícil de sacar. El problema es que la sanguinaria, como lo sugiere el nombre, mejora la sangre, ¿ya? Se supone que las personas que tienen problemas de anemia, problemas digamos, con el decaimiento, pues más o menos en esa línea, la sanguinaria les hace súper bien. Los té de sanguinaria, de hecho se venden, ¿cierto?, en las tiendas de plantitas, ¿ya?, de hierbas. Entonces, las plantas hay que verlas como plantas nomás, ¿ya? Compiten, obvio que van a competir, porque tienen que crecer y desarrollarse, ¿ya? ¿Cómo reconozco la sanguinaria? Es una planta rastrera que crece al nivel del suelo, se abre como en estrella. La hojita es una hoja lanceolada de un color verde grisáceo, y en la base de la hoja nosotros vamos a ver unas estípulas foliosas. Estípulas foliosas, ¿ya? Es como un cuellito, es como un cuello que abraza la base de la hoja, ¿ya? Es típicamente un rasgo de esta especie o de la familia. Y el famoso...
¿Cómo se Dígame. llamaba lo que dijo que había a la base de la hoja? Ya. ¿Con quién hablo? ¿Con la Fernanda? Sí, ajá, hola. Hola. Ya. La famosa estípula. Estípula. Una estípula foliosa. Estípula foliosa. Es una planta súper común, ¿ah? Te la vas a encontrar tal vez ahí a la salida de la casa. Ya. Planta súper común. Mírala. Trata de grabarte la imagen y búscala si la tienes por ahí. ¿Ya? Entonces tienen la hojita y en la base de la hoja va a haber una especie como de cuellito, una membrana. Eso es un elemento que te permite distinguir la familia y en cierta medida esta especie. ¿Ya? Estípula foliosa. Ya. Y acá tenemos un ejemplo de una maleza súper importante para nosotros, ¿cierto? De nuevo, ¿cierto? La crucificamos, esta es mala, mala, mala. ¿Ya? ¿Y por qué es mala? Porque crece al lado del arroz. ¿Ya? Es unas pocas plantas acuáticas, una de las pocas malezas acuáticas que tenemos acá en Chile. ¿Y por qué acuática? Porque acuérdense que el arroz normalmente lo producimos en pretiles, en piscinas, ¿ya? Y normalmente el cultivo está siempre inundado, ¿ya? Con por lo menos unos 30 o 40 centímetros de agua, ¿ya? La planta de arroz crece súper bien y de repente aparece este personaje, la famosa Echinocloa cruzgali, que es el hualcacho, ¿ya? Si yo no sé de plantas, es muy fácil confundirla con el arroz. De hecho, pertenece a la misma familia, ¿ya? Spoaceae. Arroz Spoaceae, Echinocloa cruzgali o hualcacho Poaceae. Entonces, acá tenemos un buen ejemplo, sobre todo los chicos que ya hicieron cultivos agroindustriales, donde tengo que conocer las plantas y conocerlas súper bien, porque tengo que estar muy especializado, ¿ya? A mí me presentan una planta de arroz y me presentan una planta, un hualcacho, y son muy parecidos, muy parecidos. ¿En qué me tengo que fijar? En la espiguilla. Me voy a la inflorescencia y me doy cuenta que la inflorescencia, cada elemento de la espiguilla tiene un montón de pelitos, ¿ya? Hartas barbas, ¿ya? Eso sería el caso del hualcacho. En el caso del arroz, no están, ¿ya? El problema es que eso ocurre muy tarde, ¿ya? Si tengo espiga, hualcacho con esta inflorescencia, y tengo arroz con su inflorescencia, que ojo, es una panícula o panoja abierta, es muy tarde, ¿cierto? Muy tarde para controlarla. Entonces yo necesito otro argumento para pillarla a tiempo. Entonces me voy a la hoja, ¿ya? Me doy el trabajo de revisar la base de la hoja. En la base de la hoja hay una membrana que se llama lígula, ¿ya? El hualcacho no tiene lígula. Hualcacho no tiene lígula. Y en el caso del arroz, la lígula está bifurcada, ¿ya? Tiene dos elementos, ¿ya? ¿Ok? Que es lo correcto. Entonces, si alguna vez ustedes pusieron arroz o están a cargo de un cultivo de arroz y de repente aparece una planta más vigorosa, de un verde un poquito más intenso, cuidado, puede ser hualcacho. ¿Cómo lo reconozco? Voy a la base de la hoja, veo la membrana, la lígula. Si no hay lígula, es el famoso hualcacho. Y si hay lígula con dos elementos, bífida que se llama, entonces es arrocito, ¿ya? Eso para que vean que de repente los profesionales estamos en serio aprietos y tenemos que ayudarnos en hiperespecialistas, ¿cierto? Botánicos. Algunas ideas generales, ¿cierto? Para que vayan viendo cómo uno se Profe, tiene. Dígame. ¿existe algún control químico para esa maleza? Tendría que buscarlo, entiendo que sí, ¿ya? Entiendo que sí, pero es riesgoso porque lo más probable es que necesite un herbicida sistémico,
Otro problema que tengo es que pertenecen a la misma familia, entonces eso me complica. Si mal no recuerdo, Matías, ¿o no? Sí, yo. Si mal no recuerdo, se trabaja con los niveles de agua. Si tú manejas el nivel de agua del cultivo, la planta desaparece. Ah, perfecto. Así que, ojo, no porque veamos una maleza, meterle al tiro agroquímico. Vamos a tratar de explicar ahí los criterios para controlar las malezas, ¿ya? Pero es Ok. una buena pregunta. Ya, entonces, acordarse, chicos, que en el mundo de las malezas, el mundo de las plantas, insisto, el mundo de las plantas, nosotros las clasificamos para ordenarlas un poquito, y están las malezas de hoja angosta, las malezas de hoja ancha, las malezas anuales, las bianuales, las perennes, ¿ok? Eso forma más bien parte de la biología, que lo vamos a dejar para futuras clases, ¿ya? Pero ahora nos apura la clasificación básica. Hoja angosta, normalmente gramíneas, ¿cierto? Que pertenecen a la familia de las Poaceae. Y acá tenemos entonces el maicillo, la chépica, lo que conversábamos, en el caso del maicillo, ¿cierto? Un tallo herbáceo erecto, que llega hasta el 1,5 metros, más o menos, un poquito más a lo mejor. Sistema radical bastante vigoroso, fasciculado y presencia de rizoma. El rizoma nos complica para el manejo, porque si yo le meto arado, le meto alguna rastra, la hago peor, por lo tanto hay que manejarlo de otra manera. Vamos a tratar de explicárselo en futuras clases. La chépica también se las presenté, rastrera, ¿cierto? Herbáceo rastrero, hay estolones. La plantita, si yo la corto, también esos estolones dan origen a más plantitas. Tiene una cierta estacionalidad, que la vamos a conversar en las clases futuras. Y el sistema radical fasciculado. Hoja ancha, ¿cierto? Una gran cantidad de plantas que tenemos en nuestro medio son de hoja ancha. El chamico, la correhuela y tantas otras. Chamico, como se lo explicaba a la compañera, tallo herbáceo erecto, muy firme, muy vigoroso, difícil de sacar, difícil de cortar. Una planta, el chamico puede crecer tranquilamente 1,5 metros y a veces más. Un tallo, el tallo me recuerda la densidad que tiene una escoba, ¿ya? El mango, ¿cierto? El palito de la escoba es así de duro, es súper duro. Raíces pivotantes, muy fuertes, ¿ya? Cuesta sacarla, así que hay que sacarla temprano. Correhuela, herbáceo, ¿cierto? Tallo herbáceo voluble, se me enrosca en la planta, un cacho, hay que pillarla a tiempo. Raíces pivotantes, ¿ya? Algunos elementos de esta malecita. Ya, entonces ya cerrando la idea de hoy día, chicos, cerrando la idea, en función de su interés, en función de cómo ustedes entienden la profesión, ¿cierto? En función del estudio, lo ideal es aprender a reconocer las malezas en cuanto aparecen, o sea, a nivel de cotiledones, ¿ya? Les digo que eso toma tiempo, pero es un buen desafío, ¿ya? Por último, si uno quiere aprender cualquier cosa rara que aparezca en el suelo de la casa, ¿cierto? Del jardín, uno lo toma y lo pone en un potecito de yogur y ahí lo ve crecer, ¿ya? Y uno aprende harto, ¿eh? Entonces, estas fotos son de un catálogo, ¿cierto? De un conocido autor chileno, un malizólogo. Ahí está nuestro amigo Nelson Espinosa Neira del INIA de Carichanca. Así que le envío un saludo. Estas fotitos están tomadas del catálogo y de izquierda a derecha tenemos una emergencia de chamico. Ojo, emergencia de chamico. La número 2 es fácil de reconocer. Felizmente esta es una maleza que colabora. Esta es la quingüilla. Desde chiquitita se parece a la planta, es como una ninfa. Desde chiquitita se parece a la planta adulta. Después tenemos la famosa sanguinaria, ¿ya? El pasto del pollo, sanguinaria, lo que le explicaba yo a Fernanda. Yo la reconozco porque se abre, tiene 3 elementos, ¿cierto? 3 elementos, tiene tres hojitas.
y al medio se forma como un gorrito, ¿ya? Se forma como una especie de ¿cómo llamarlo?, de cresta, ¿ya? Con unos 5 o 6 elementos. Y la otra que también es famosa, ¿cierto? En el extremo de la derecha, las brásicas, po. Las brásicas se reconocen porque los cotiledones son como dos porotos abiertos, ¿no? O un poroto, ¿cierto?, con las dos hojas abiertas, ¿ya? Acorazonado, ¿ya? Y con la típica hoja, ¿cierto? Con la nervadura bien marcada, los lóbulos, el margen lobulado, etcétera, ¿ya? Ese es el desafío, ¿ya? Entonces, los malezólogos, por supuesto, esto lo hacen todos los días, súper expertos, estos botánicos especializados, ¿ya? Los que somos de otra especialidad lo tomamos también como desafío, pero entretenido. Llega un momento en que la cosa se vuelve entretenida a lo que nos gustan las plantas. Ya, para terminar, quiero hacer otras consultas. Javiera, ¿estás por ahí o no? Javiera Alondra. Sí, profe. Oye, Javiera, de acuerdo a tu formación personal y profesional, ¿recuerdas alguna maleza asociada a plagas o a enfermedades? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, acá estoy. Sí, A dime, plagas y dime. enfermedades. Sí, Hay una que asocié como a plagas que tengo yo en mi patio que se le pegan muchos, ¿cómo se llaman estos? Pulgones por debajo, ya, que una bien rastrera, que no me ya, acuerdo cómo se llamaba. no te acuerdas, ya. Pero ya algo estás conectando. Ya, Que ok, una que era de hoja bien grande, pero se le ponían por debajo, que va bien pegada al suelo, así muy pegada al suelo. ya, ya, ok. Entonces ahí tenemos que trabajar la Los morfología de las nombres, plantas. claro, Sí, los pues, nombres. obvio. Claro, imagínate, estoy a cargo de un cultivo y mi jefe me dice, oiga, ¿y cuál es? Descríbame la planta que le genera conflicto. Y yo le digo, sí, es una que está pegada al suelo. O sea, media complicada la definición, po. Ya. Sí, ¿verdad? eh, sí, gracias, Javiera. Sí, es como para que remecerlos un poco ahí para que estén ahí atentos. Alejandra Yasmín me hace una pregunta. Sí, muy bien, Alejandra. Bien, bien. Efectivamente, el famoso chinche pintado o chinche asiático, efectivamente está asociado a todas las brásicas. Muy bien, Alejandra. Súper bien. Ya. Eh, de puro malo. Ya, David, dime. David. Profe, chinche africano, el Sí, que lo que pasa es que el chinche menciona africano, la compañera, ajá, sí, pintado africano o asiático. En realidad debería ser asiático, es ya por su origen. Sí, sí que yo fui a atender a un agricultor hace un tiempo atrás, en un ramo ya, de los primeros del semestre, y tenía esa ya, plaga. No había cómo sacarlo, ya. ¿Y cómo la el sacaste? agricultor. No, Ya. no, yo no la ¿Y cómo saqué, la yo sacaste? fui a hacer una entrevista. Ah, ok. Él la deja Ah, nomás, te informaste del problema. Ya. claro, Ok, él la deja listo. nomás, pero nunca supe cómo eliminarlo. Debería ser fácil de sacar porque para mi gusto no es una plaga complicada, a pesar de toda la mala fama que tiene, por el tamaño, por el tipo de chinche que es, por la familia, debería ser relativamente fácil de manejar. Yo no he trabajado contra la chinche, ¿ya? Pero hace rato que el SAC publicó toda una planilla con manejo fitosanitario del chinche, ya eso ya se conoce. Eh, Héctor, ¿estás en línea o no? Héctor Cruz. Sí, dígame. Oye, Héctor, ¿conoces alguna maleza o plantita en general asociada, ¿cierto?, a plagas y enfermedades? No, profe, no recuerdo en este momento alguna, la verdad. Ya, ok. Estamos viendo ahí cómo anda la sabiduría, digamos, personal. Fernanda, ¿estás por ahí o no?
Fernanda. Sí, profe, acá estoy. Oye, Fernanda, ¿tienes algún registro de alguna maleza asociada a plagas y enfermedades? No, profe, tengo que estudiar eso. Ajá, buscar y Ya, informarme porque no sabía que podría haber plagas asociadas a la... O sea, tienen que haber, pues, pero no tengo, no sé acerca de eso. ya, listo, entonces vamos a resolver ese tema al tiro. Gracias, Exacto. Fernanda. David y después Alejandra. David. Piensa que yo he plantado como 3 veces papas en distintas temporadas y siempre se me llenan de pulgones. Siempre. Bueno, estás peleando contra un individuo como Polita, ¿cierto? Polífago, que vuelan. Acuérdate que más o menos el 70% de nuestras plagas son hemípteros, así que obviamente te tienen que llegar los pulgoncitos, po. Y Claro. acuérdate, David, que en el caso de la papa está el pulgón de la papa, así que hazte el ánimo de que te lo vas a encontrar, ¿ya? Consulta, profe, ¿qué aromática espantan el pulgón? ¿O ¿Qué no le es aromática? desagradable? A ver, aromática que te sirva también para otra cosa, que no sea solamente aromática, la ruda, po, la ruda. Hoy no tengo ruda. La Es la única que no ruda, tengo. la ruda, el toronjil, las plantas que normalmente tienen olores persistentes. Sí, ¿El romero me servirá? romero, sí, el romero puede ser también. El romero, digamos, las plantitas más aromáticas, sí te sirve, sí. ¿Menta Prueba, también te servirá? probar, porque no tengo tanta experiencia en plantas, digamos, para el uso de tipo plaguicida, ¿ya? A ver, momento, había una otra consulta, la Alejandra, y después parece que levantó la mano el, mi otro amigo. Alejandra, dime. Profe, ¿puede ser el berberis asociado con la roya? Sí, pues, por supuesto, claro que sí, pues, ¿ya? Entonces, volvemos a lo que teníamos al comienzo de la clase. Las malezas son plantas nomás, plantas que nosotros le ponemos la cruz, ¿ya? Son plantas. Las plantas obviamente están asociadas a plagas y enfermedades, ¿ya? Antes de irnos primero voy a contestar las preguntas y ahí les contesto la pregunta que les hice a ustedes, ¿ya? Había otra pregunta, me parece que era este chico, el Ignacio. Ignacio, ¿no? No, profe. ¿No? Era, Ya, le había escrito por el chat del compañero. ya, listo. ¿Y la Constanza o no? ¿Había alguna pregunta? Sí me surgió cuando usted le dijo al compañero que la ruda servía para los pulgones. Porque yo tengo ruda aquí en mi casa y las pulgones me lo están comiendo. Está infectada. Bueno. Sí. Para que veas, pues, ¿viste? El ajo también, el ajo sirve para controlar plagas, pero el ajo se llena de cuestiones, ¿ya? Entonces, es un tema de tratamiento cruzado a veces, ¿ya? A ver, entonces contestamos ahí las preguntas. Que bueno, algunos de ustedes sí manejan los conceptos y otros no tanto. Fernanda, dime. Entonces quiere decir que las malezas tienen que ver con la familia en sí de las plantas y ahí se asocian a las plagas como para poder buscar un poco acerca de eso. Ya, sí, pues, sí, va por ahí la cosa. No te olvides, Fernanda, no te olvides que un poquito lo que he tratado de transmitir hoy día en la clase, las malezas son plantas. Las malezas son plantas nomás. Nosotros le ponemos ahí el título de maleza, ¿ya? Son plantas que están haciendo su pega, nada más. Entonces, obviamente, igual que nuestros cultivos, se llenan de cosas. El problema que tiene la maleza es que tienen una genética, pero de lujo, son súper competitivas, resistentes prácticamente a cualquier cosa. De hecho, se están tomando algunos genes de malezas y se las están poniendo a los cultivos, porque los cultivos, en términos relativos, los cultivos comerciales, tienen una genética más débil, ¿ya? Porque tienen otra lógica, están diseñados o están acá en la naturaleza para crecer en condiciones óptimas. En cambio, la maleza es una planta carne perro, ¿ya? Entonces, por eso no hay que
crucificarlas, son plantas nomás, ¿ok? Ya. Entonces, algunos ejemplos. El burrito de la vid está asociado al maicillo, ¿ya? Si ustedes tienen un parronal con maicillo, es porque van a tener problemas también con burrito, ¿ya? Maicillo. El maicillo también acumula chanchito blanco, maicillo, ¿ya? La correhuela, maicillo también, ¿ya? La correhuela, maicillo, está asociado a chanchito blanco, ¿ya? En el caso del chamico, arañitas, chamico, arañita, correhuela asociado oidios, correhuela. La malva asociado a rollas, rollas. Lo que decía la compañera, el berberis. El berberis es una planta, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista del trigo, no quiero ver el berberis porque la roya tiene un ciclo donde involucra al berberis. Complicado, pero es una planta el berberis, ¿ya? De hecho, yo les decía que los paisajistas ocupan mucho el berberis, pero lamentablemente me aporta el inóculo de roya, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Las malezas de hoja angosta, las gramíneas, el pasto bermuda o la chépica, ¿cierto? Y otras gramíneas, malezas gramíneas, tienen que ver con el inóculo de Phytophthora. Por lo tanto, si yo tengo nogales, si yo tengo palto, no puedo tener esas malezas de hoja angosta, porque está el inóculo de Phytophthora, ¿ya? Y obviamente todos estos personajes hay que trabajarlos con manejo integrado, ¿ya? Ya, el otro era un comentario que hacía su compañero, está tiquitaca. Ya chicos, entonces eso por hoy día, me comienzo a despedir, ¿ya? Todos estos conceptos raros, ¿cierto? Por favor, revísenlo, es muy importante para ustedes en su vida personal y profesional, que se den el tiempo para madurar los conceptos que transmiten los profes. No traguen, sino que vayan de a poquitito, analizando, si tienen preguntas, pregunten. Y lo que quería entonces hoy día marcarles con el tema de las malezas es que son plantas, y nosotros ahí, de acuerdo al contexto, es si la manejo o no la manejo, la dejo o no la dejo, ¿ya? Ojo. Eso es pues chicos, ya, que estén muy bien, me comienzo a despedir. Chao, profe. Chao, que estén súper bien y Chao, ahí... profe. Chao, chao, profe. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Profe.